Hoy vamos a entrar a una parte en la que es importante entender cómo lo va a hacer, porque la semana pasada hablamos que Jesús, siendo palabra, la presencia de la palabra en nosotros, a nuestro ser, se convierte en una medicina. Nos puede santificar, nos puede limpiar, nos puede sanar, y dimos muchos versículos para complementar y sostener la bendición y la santificación que estableció Dios a través del reposo. Pero miren, el último versículo que leímos la semana pasada tenía que ver con el Salmo 23:1, donde leíamos, y se lo saben todos: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Eso a veces lo escuchamos, a veces nos lo aprendemos, a veces lo declaramos, pero muchas veces no lo creemos o no lo vivimos. Y hoy es importante fortalecer en nuestro espíritu, de parte de Dios, que esto se haga una realidad, que sea una verdad, que sea grabado, que sea sembrada esta porción de la Escritura, esta semilla, para que sea arraigada y empiece el Espíritu Santo, a través de la revelación, empezar a darle crecimiento y poderla comprender todos los días. ¿Cuál? Que Jehová es nuestro pastor, que nada nos va a faltar, porque muchas veces, decía mi esposa hace rato, cada quien trae sus luchas, todos traemos también nuestras necesidades, y unos a lo mejor no le batallan con la familia, pero sí le batallan con la salud, o a lo mejor hay quien le batalla con la salud, no le batalla, perdón, con la salud, pero sí con el trabajo, y así nos podemos ir otros con economía. Entonces, al final, yo te pregunto, ¿quién puede jactarse? Y no necesariamente los que no conocen de Dios, sino aún los cristianos, los hijos de Dios, los que nos llamamos hijos de Dios, se nos viene a la mente que algo nos falta, cuando en realidad nada nos debe de hacer sentir que nos haga falta. Porque si yo soy el hijo de Dios y Él es el dueño de todo, pues yo soy heredero y coheredero de Él, de todo. Entonces, ¿qué me toca? Recibir, porque ya todo está provisto. Y eso hace que cuando tú empieces a poner en tu mente o a darle vida a que algo te pueda faltar, produce precisamente lo contrario al descanso. No te hace descansar. Y entonces te desgastas y te desgastas y te desgastas hasta que te cansas. Me encanta esta escritura porque Jehová, siendo responsable de nosotros y proveedor de todo, ¿no?, es quien tiene la responsabilidad y se compromete y promete a, en lugares de delicados pastos, ¿qué cosa? Hacernos descansar. Ahí empezamos, ¿ok? Entonces, empezamos ya con la secuencia del último versículo con el que cerramos la semana pasada, y tenme un poco de paciencia porque vamos a ver muchas cosas interesantes del reposo. La primera que te quiero transmitir es cómo el Padre ya tenía el plan preparado desde antes de la fundación del mundo, y que en ese plan nosotros habíamos sido escogidos, amados o predestinados y amados, pónganle el orden que quieran, pero al final todo es lo mismo, para que nosotros conociéramos a Jesús. Y una de las razones por las que teníamos que conocer y entender a Jesús es porque hoy a nosotros nos debe de quedar claro que el reposo solamente lo podemos encontrar a través de Jesús. Y que bajo cualquier circunstancia,
bajo cualquier tipo de crisis que tú y yo estuviéramos pasando, recordemos el poder y la naturaleza de nuestro Dios, que dentro de una de las características y naturalezas que yo quiero resaltar en este principio es que Él no cambia. Él no tiene ni sombra ni variación. Él no cambia. Él no se altera. Entonces, esa perfección la tiene Jesús. ¿Estás de acuerdo? Porque Él es el Hijo, y el Hijo y el Espíritu Santo y el Padre son uno. Pero nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Entonces, el reposo, yo creo que hasta ahorita nos ha quedado a todos claro que es a través de Jesús. Y hoy una pregunta que quiero que te hagas. Yo hoy puse atención en muchos de los que recibí, no recibí a todos, pero desde que los veía que ya iban entrando a la puerta, como que entraban a la tierra prometida. ¿Sí o no? Voy a poner el ejemplo, ahorita que está Lupita. ¿Venías cansado o no venías cansada, Lupita? Agotada del calor, ¿no? Entonces llegas aquí, te metes a 22, 23 grados y dices, wow, reposo, me refresco, ¿sí o no? El que viene del carro y se baja del carro, pues son 3 pasos y no pasa nada, ¿no? Pero hoy la pregunta y la reflexión es que hay que reconocer que muchas veces en el día y durante nuestro tiempo en el mundo, algo pasa que produce en nosotros cansancio. ¿Sí o no? Entonces la pregunta es, ¿cansado de qué? ¿Tú de qué estás cansado? Pregúntate a ti mismo, ¿de qué estoy cansado? Y yo te voy a ayudar a poner ejemplos de no tener paz, por la razón que sea, o sea, vivo sin paz, o tengo paz, de esa paz que va y viene, porque algo produce en mí intranquilidad y dejo por instantes tener paz. No es porque la paz de Dios no sea eterna y no sea perfecta. El que produce que no sea constante eres tú, soy yo, pero la paz ahí está. Y es más, hoy no toca hablar de paz, pero la Escritura habla de cómo recibir la paz y cómo tener paz constantemente a través de la oración, ¿no? El cansancio tiene que ver, porque es lo contrario al reposo, con no tener paz, con no tener esperanza. Te cansas, no sé si te suena familiar, de hacer lo mismo todos los días. La rutina cansa, ¿sí o no? De verdad. La rutina cansa. Te cansas de hacer lo que tienes que hacer y no ver resultados diferentes. O sea, te esfuerzas, te sobreesfuerzas, le das para la izquierda, le das la vuelta, te vas por arriba, te vas por abajo y el resultado es el mismo. De lo que tú me digas. De las enfermedades cansan. ¿Sí o no? Y más las que ya no tienen forma de detenerse, ¿no? Pero un dolor es un dolor. Una incapacidad es una incapacidad. Hay quien está cansado y al nivel que sea, esto no tiene que ver con edades ni con género, si eres hombre, eres mujer, si estás chico, si estás grande, si eres adulto, si no eres adulto, si estás casado, si no estás cansado. Cansan los choques que hay en las relaciones. O sea, yo veo a mis hijos y se dan unas tundas de repente y luego se aman, ¿no?
pero pues, en el trabajo hay relaciones, en la familia hay relaciones, donde vivimos hay relaciones y a veces las relaciones no son buenas y esas relaciones desgastan. Cuando prende uno la basura, el vecino va y corre, ¿no? Entonces, para eso se necesita reposo, ¿sí o no? Pero no el reposo físico, porque el reposo físico tiene que ver algo como cuando te levantas muy temprano y llegas muy tarde al trabajo, así desayunes bien, comas bien y cenes bien, pues el hecho de que estés tanto tiempo fuera de casa, sometido a desgaste mental, te desgasta. A lo mejor no estás fuera de casa, pero estás haciendo mucho ejercicio y el ejercicio, o sea, no es lo mismo hacer 15 repeticiones sin peso que hacer 15 repeticiones con peso. Entre más resistencia le vayas poniendo, te va desgastando. Y eso no es un reposo. El reposo no es para eso, porque eso, si tú te alimentas, si tú comes correctamente, si tú te complementas, incluso si tú duermes bien, haces un alto, te recargas, te sientes mejor, te recuperas. De ese reposo no está hablando la Escritura. Ese es un descanso físico. Y muchas veces la gente lo confunde. ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy del famoso reposo interior? Que es el que realmente nos debe de mover y hoy complementarlo con lo que Dios nos está hablando todos estos domingos, porque el reposo que Dios nos quiere dar interior es no físico, no del cuerpo, sino del espíritu y también del alma. ¿Sí vamos? ¿Por qué? Porque hay que recordar, sobre todo en el espíritu, o sea, nosotros estamos hechos de tres cosas, espíritu, alma y cuerpo, y cada una tiene una función. Seguramente la gran mayoría lo sabe. Pero el espíritu es lo más importante porque en el espíritu está la vida. Y en el espíritu, cuando hay cansancio o no hay reposo, es el lugar o es la parte de nuestro ser donde se origina el no reposo o el problema para no reposar. ¿Estamos de acuerdo? En el espíritu está la vida, les decía yo, y eso hay que entenderlo, que es ahí donde Dios nos quiere afectar y nos quiere transformar, porque yo no puedo ver mi espíritu, sé que está mi espíritu, y es más, sé que tengo un nuevo espíritu. No es un espíritu de temor, sino es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, pero yo no lo veo. Y yo no sé cómo esté mi espíritu, porque también sucede que el día que recibí yo un nuevo espíritu, también decía Lupita hace un rato, yo aunque yo sé que no estoy que no pertenezco al mundo, estoy en este mundo. Y entonces mi espíritu, mi ser, está contendiendo todo el tiempo con el mundo, con la carne. Porque por un lado yo estoy conectado con la fuente de vida, pero por otro lado la carne y el mundo está intentando alimentar y contaminar mi ser. Y es indudable, yo les decía hace 2 o 3 semanas, el espíritu no se apaga, el espíritu no se enferma, sino el espíritu simplemente se entristece. Pero el espíritu está ahí, el espíritu no se va, no se sale, el de Dios, el Espíritu Santo. No estoy hablando de otros espíritus, por supuesto que el Espíritu Santo lo que hace es que cuando hay un espíritu inmundo, para afuera, ¿no? Pero nosotros somos los que ese espíritu, que es una fuente de vida inagotable, lo debilitamos, lo cansamos. Y tú dices, espérate, pues si yo tengo el Espíritu Santo, el Espíritu que a Jesús le hizo
levantarse de los muertos y resucitar y soportar todo lo que sabemos que soportó, ¿por qué de repente en mí hay ese desgaste, ese cansancio que lo manifiesta el cuerpo, lo manifiesta el alma en los pensamientos y en el corazón? Entonces, es importante que entendamos que el Espíritu va a recibir el principio de la obra y el beneficio de la bendición y santificación del reposo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo creo que hasta aquí estamos claros, ¿no? Insisto, y porque en ese interior es donde suceden o donde se originan los cambios de ánimos. O sea, tú dices de repente, no declaro bipolaridades, ¿no? Pero ¿por qué en un momento puedes estar bien y en un momento puedes estar mal? ¿Por qué de un instante puedes pasar de la tristeza a la alegría o de la felicidad a la ira? De lo bueno a lo malo, vamos a ponerle así, ¿no? De la tristeza a la paz, yo ponía aquí, de la depresión a la ansiedad, entre otros. Que incluso lamentablemente son cosas que hoy están predominando muy fuerte. Y el doctor atiende lo físico, atiende todo menos lo espiritual. Y el origen de todos esos problemas están en el espíritu, en el interior. Y el reposo lo que va a hacer es santificarlo, sanarlo, limpiarlo, cambiarlo. ¿Sí vamos? Para Dios no hay imposible y lo sabemos. Y es triste porque cuando no hay un reposo y no conocemos de Dios, o siendo cristianos no entramos al reposo, podemos correr el riesgo de permanecer permanentemente en ese estado de cansancio. No físico, sino espiritual y del alma. Vuelvo a insistir, ¿por qué del alma? Porque en el alma están los pensamientos y están las emociones. Y el reposo quiere cambiar todo eso. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué el plan de Dios, del Padre, era a través de Jesús? Nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Fíjate lo que dice Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo. A mí me encantan los evangelios porque en las Biblias ya no nuevas, en las anteriores, la palabra de Jesús estaba en rojo, o está en rojo, porque es palabra de Dios, ¿no? Entonces, en ese tiempo Jesús responde y dice, fíjate cómo habla, te alabo, Padre. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué lo alaba al Padre, el Señor del cielo y de la tierra? Dice, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste o las revelaste a los niños. Vamos a ir para allá, en esa parte de Jesús y Nicodemo, que había que volver a nacer de nuevo. Pero ¿a qué quiero llegar? El siguiente versículo dice, sí, Padre, porque así te agradó. Vamos a parafrasear y este otro versículo que habla por el puro afecto de su voluntad. Y yo pienso aquí, que ya lo sabemos nosotros, los planes de Dios para nosotros, ¿cómo son? ¿Son de bien o son de mal? De bien. Entonces, Jesús lo sabía y Jesús sabía que había diferencias entre los sabios, los entendidos y los niños.
pero que solo a los niños, y no está hablando de los niños como mis hijos, sino de los niños espirituales, los que no se quejan, los que confían y creen como bebés, ¿no? A esos el Padre se agradó en darle que, lo que dice el siguiente versículo, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Sí, Padre, porque así te agradó. Y luego, esto que estoy leyendo de todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, tiene que ver con algo. La autoridad. Yo te decía, Jesús es el camino, qué fácil decirlo. Jesús es el responsable, qué fácil decirlo. Pero ¿por qué lo es el camino y Él es el responsable? Porque Él tiene el poder y el permiso y la autorización ¿de quién? Del Padre. ¿Para qué? Dice la Escritura, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, ¿el Padre nos conoce? Sí, pero otra vez, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre, ¿qué cosa? Conoce alguno. Fíjate la autoridad, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, ¿Jesús vino a revelarnos al Padre? Sí, eso ya lo sabemos. Y eso es exclusivo de Jesús. No hay manera de llegar a Dios sino a través de Jesús. Pero ¿qué es lo que te quiero transmitir con esto? Que Jesús es el camino, Jesús al Padre, Jesús tiene la autorización y el permiso para, pero el único que te conoce a ti y a mí, ¿quién es? Jesús. Entonces, nos cuesta trabajo ir al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar oportuno socorro. ¿Y el socorro es quién es? Jesús. De no andarnos con rodeos y presentarnos genuinamente con Jesús y decirle, tú me conoces, tú sabes mi condición, cámbiala. Lo que hablamos, no siento paz, estoy cansado, estoy desgastado, lo que tú te venga a la mente, ¿no? Y esta otra parte de arriba que tiene que ver que si no nos hacemos como niños nunca vamos a poder conocer y comprender el reino de Dios, está en la escritura de Mateo 18:3 donde dice, y dijo de cierto os digo, que si no te vuelves y te haces como niño, no entrarás en el reino de los cielos. ¿Qué hace un bebé espiritual? Chilla. ¿Para qué? Para llamar la atención, para que lo cambien, para que lo alimenten, porque no se sabe expresar. Pero él está diseñado ¿para qué? Para recibir, no para dar. No sabe pedir. La única manera en la que él pide es ¿cómo? De una forma, llorando. Y no te digo que tú vayas al Padre a buscar reposo o a Jesús buscando reposo llorando, porque Él ya te conoce. ¿Qué hay que hacer? Preséntate como eres. Preséntate como eres. Pero preséntate como niño, para que puedas entrar o podamos entrar al reino de los cielos. ¿Cómo te lo quiero transmitir? Que el Espíritu Santo te lo revele.
Una de las características que tiene un niño, ¿qué es? Dicen que los borrachos de los niños dicen la verdad. ¿Por qué? Porque más que honestos, la palabra son genuinos. Ellos te van a decir lo que ven. No, porque es más, tú ve y dile a tu hijo en el oído, oye, no. Se presentan y te dicen lo que es, son genuinos. Obviamente si el niño ya no es niño y es más crecidito, pues ya está más maleadito, ¿no? Ya es más influenciable, vamos a llamarle así. Pero un niño, un niño no afectado es un niño transparente, es un niño genuino. Y así es como te debes de presentar para entrar en el reino de los cielos, para alcanzar gracia en el trono de la gracia y hallar ¿qué cosa? Oportuno socorro, lo dijimos hace 1 o 2 semanas, reposo. Y eso lo vamos a encontrar solamente en Jesús. Entonces, esta parte de la Escritura ya te la sabes, Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Te está poniendo un requisito? ¿Te está poniendo una obligación? ¿Te está poniendo una carga? ¿Te está poniendo una restricción? ¿Te está poniendo una ley? O sea, sin condición, lo único que te dice como niño es, ven a mí. O sea, ven a mí cualquiera, pero aquí le está hablando específicamente ¿a qué? A los trabajados y cargados. Y él tiene, lo leímos en Mateo 25, la potestad. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Por eso él tiene la posibilidad y la capacidad de decir, vengan a mí todos los trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Entonces, esto que te quiero transmitir te debe de dar reposo, porque lo vamos a ver en un ratito, en un sistema en donde todo es reglas. Incluso el Antiguo Testamento, por eso no lo pudieron los escogidos, los ungidos, lograr el propósito de Dios, porque todo era ley y era muy difícil de cumplir. Y hoy Jesús te dice, ven a mí, como estés. El llamamiento de Jesús siempre es como estés. Y hoy específicamente hablando del reposo es, ven a mí si estás trabajado y cargado. Entonces, Él no pone reglas, Él no pone leyes, sino Él quiere que le conozcas y que te vaya bien. Que estés en una condición plena, lleno de vida, ¿sí o no? Pero, aunque no lo dice, la única decisión que tienes que tomar es reconocer que estás cansado y que estás trabajado. ¿Qué cosa? Que necesitas descanso. Pero me regreso a lo que estábamos viendo al principio, no descanso físico, sino descanso en el alma, porque tus pensamientos y tus emociones te están desgastando, te están cargando, te están haciendo que trabajes de más. Y el problema no está en el cuerpo y no está en el alma, sino dijimos que está ¿en dónde? En el espíritu. ¿Sí lo estamos entendiendo? Entonces, como hijos de Dios debemos de dar pasos de fe. Y yo creo que todos aquí sabemos que nuestro Dios es real. No es un Dios de imagen y no manifestador. Dios es real, se manifiesta. Dios
lo sientes, a Dios lo vives, a Dios lo conoces, a Dios lo escuchas, ¿sí o no? Entonces es un Dios verdadero, ¿sí o no? Y algo de lo que lo hace diferente a todos los dioses es que es un Dios, aparte de lo que yo estoy diciendo, es un Dios que todo lo que dice lo cumple. Entonces, tienes que dar el paso de fe de decir, si yo necesito reposo, tengo que creer que Él me lo va a dar. Y tengo que creer que el único que me lo puede dar es Él. Yo te pregunto, ¿a quién buscas? ¿A quién buscamos cuando no estamos en reposo? O sea, estamos pensando, insisto, en que la pastilla mágica, el tratamiento mágico, el alimento mágico, ¿nos va a dar mejorías? Sí. Sobre todo físicas, sí. Si es algún medicamento, pues a lo mejor también. Pero sabemos que eso es limitado y temporal. Y el estado de reposo es constante, continuo y permanente porque Dios es eterno. ¿Sí o no? Y algo de lo que tenemos que entender, que Dios, aparte de que es diferente a los demás porque cumple sus promesas, es un Dios que estableció y nos mostró que no vino a demandarnos. ¿Qué dice la Escritura? Vengan a mí. Y Él nos enseñó que Él vino a servirnos. ¿Sí o no? No a que le sirvieran. Por eso es que Él dice, vengan a mí. No te está pidiendo otra cosa. No te está pidiendo otra cosa. Y eso debe de cambiar tu raciocinio porque yo aquí veo algo importante. Nosotros hemos estado acostumbrados desde chiquitos y en todas las etapas y los procesos a lograr para obtener, para ganar, para acceder, ¿sí o no? Eso es algo que el mundo lo ha establecido de esa forma y Jesús lo único que quiere es darse para que nosotros recibamos y vivamos su presencia, su plenitud y en este caso disfrutemos de su reposo. Eso yo creo que lo sabemos. Entonces, la propia Escritura en Mateo 11:29 dice, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para sus almas porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo hemos leído muchas veces y en este mes lo hemos también compartido. Pero aquí lo importante es cómo Él... Esta parte que yo no entendía y te la quiero transmitir un poco es, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué es lo que va a hacer que produzca descanso en ti? Ser manso y humilde, como Él. Porque si tú eres manso y humilde, el control y la solución no la vas a tener tú, sino vas a reconocer que tú estás limitado y tú no eres capaz y se lo vas a otorgar, lo vas a soltar, le vas a entregar y vas a creer en que Él tiene el poder, la capacidad, la responsabilidad, la obligación de darte ese reposo. Por eso dice aquí, aprendan de mí. Y eso fue lo que siempre hizo Jesús con el Padre. ¿Sí o no? Eso fue lo que hizo siempre Jesús con el Padre. Y yo me imagino, de veras, vean Chosen, yo estoy enamoradísimo de la quinta temporada. Porque está en la etapa ya última de la última cena de la entrega y te sensibiliza mucho más.
de esos momentos en los que yo creo que si yo hubiera sido él, o hubiera sido uno de sus discípulos, me hubiera dado taquicardia, un infarto, me hubiera hecho pipí, me hubieran pasado muchas cosas. Y él, en reposo, pues él sabía lo que le iba a pasar. Hubiera abortado, yo paniqueado. Pero ¿por qué había ese no sé si gozo o contentamiento, pero sí ese dominio propio que tiene que ver con la obediencia, con la paz, con el amor? Porque él era manso y humilde de corazón. Él aceptó desde antes de hacerse hombre el plan y lo que tenía que hacer aquí en la tierra. Él vio la película y él lo aceptó. Él sabía lo que venía. Entonces, fue obediente, sí obediente, ¿hasta qué? Hasta la muerte de cruz. Pero siempre fue manso y humilde. Y siempre halló descanso. Eran momentos muy fuertes. Y siempre caminaba ligero, ¿no? Mira, esto a los jóvenes y a los papás de los jóvenes, que somos muchos, y incluso abuelos, nietos, sí o no, te decía yo hace rato, desde chiquitos, o sea, trasládate ve a tus hijos o ve a tus sobrinos o ve a tus nietos, pero si no, vete tú cuando tenías la edad de niño. Sí o no estábamos educados, te vuelvo a repetir, en un sistema de esfuerzos y de logros. O sea, papá y mamá te tenían que decir qué hacer para lograr. ¿Sí o no? Y si querías algo, tenías que hacer algo. Gánatelo. Entonces, todo eso era en función a esfuerzo. Y el esfuerzo desgasta. ¿Sí o no? Y eso no para, ¿eh? O sea, yo a mis hijos que no cumplen, los chamacos, no les digo, ustedes pórtense bien, háganle caso a su mamá, coman, diviértanse como niños y no peleen. Esa es su primera responsabilidad de esta edad. Y no todo lo cumplen. Y tú sabes que cuando no lo cumplen hay que quitarles el control de la tele, no los llevas al Oxxo, a los... Sí, se lo saben, ¿verdad? Pero luego empiezan a crecer esos niños y se vuelven estudiantes. Y ya te empiezan a pedir cosas. Y todo es lo mismo. Es esfuerzo y logro. Esfuerzo y logro, y te va desgastando. Empiezas a estudiar y quieres una carrera y todo cuesta. ¿Sí o no? Y el esfuerzo y el logro ya no nada más es para el estudiante, sino el papá dice, ¿y ahora cómo le voy a pagar la escuela? Y entonces el niño ya empieza a permear al hogar para que él logre y todos se esfuercen. ¿Sí o no? Y eso desgasta. Entras a trabajar y ¿qué pasa? ¿Te desgasta o no te desgasta? Te casas. Dices, yo era feliz cuando estaba solo y no lo sabía. Y luego dices, bueno, ya te adaptaste y ahora vienen los niños y te vuelves a acordar, yo era feliz, libre soy, decía. Todo eso te va minando, te va cansando. Son cargas y cargas y cargas y cargas que te van desgastando. Se vuelven en yugos muy pesados. ¿Sí o no? Y insisto, eso que hace que mucha gente, cuando aún siendo cristiano, y peor los que no conocen a Jesús,
se vuelcan, yo puse aquí, a los vicios. Empiezan a meterse al alcohol, a las drogas. ¿Para qué? Para tratar de olvidar la frustración de lo que no han logrado. O el precio que han pagado por lograrlo. ¿Sí o no? Y si te hablo de una madurez abusada cuando agarren a sus parejas. Por eso la Escritura dice que no encontremos, o más bien que encontremos, más bien que tengamos mucho cuidado de no tener yugos desiguales. Porque dices, yo lo voy a cambiar, o yo la voy a cambiar, o Jesús lo va a cambiar. Y eso no va a pasar. Y tú a mí me pasó, lo digo con mucho respeto, no con mi esposa, sino que cuando tú empiezas a tener una relación con una persona, una pareja, ni siquiera te vas a vivir, que es, yo aquí lo puse, fracasas, porque estás esperando inconscientemente que esa pareja o ese acompañante empiece a llenar vacíos o empiece a cubrir necesidades que tú tienes, que te crearon o que tú te creaste, que tus papás te permitieron crear. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo? ¿Y qué buscas? No estás pensando en ella o las mujeres en él, sino estás pensando en tus problemas, en tus necesidades. ¿Sí o no? Y al final, ¿qué va a pasar? ¿Te los van a solucionar? ¿Verdad que no? Por supuesto que no. Entonces, ¿cómo vas a terminar? ¿Tu confianza? Pa'l perro. ¿Tu energía? Como celular después de 10 horas con el TikTok dándole sin carga. Y todo frustrado, todo cansado, ¿sí o no? Entonces, te vuelvo a repetir, Jesús es el único que no te va a lastimar. Jesús es el único que no te va a quedar, no te va a fallar. Jesús es el único que no te va a quedar mal. Jesús va a cumplir su promesa y va a ir renovando tu ser. Y en este caso, el reposo que va a ir santificando, limpiando, reparando, sanando todo tu ser interior por medio del reposo. Y entonces el Espíritu impactará a tu alma y tu alma impactará a tu cuerpo. Para nosotros hoy es bien fácil ver a alguien que no está en reposo. Vele la cara. Dicen que la cara es más o menos hermosa el rostro, ¿no? O sea, en la cara, si tú te ríes, ¿qué dices? Está alegre. Si estás bostezas, tienes sueño. El rostro manifiesta nuestro interior. ¿Sí o no? Y ojo, Jesús no te va a juzgar, sino Él te va a poner a ti primero. Y algo que hay que entender es que Él no va a ver si eres desobediente o en qué condición estás. Sino que lo que Él quiere hacer es, como prioridad en ti y en mí, dijimos, ¿a qué vino Él? A servirnos. ¿Qué quiere hacer Jesús? Servirnos, servirte. Y dándose por completo a ti en su espíritu, su espíritu en tu espíritu. ¿Sí o no? Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero aquí estamos nosotros bien, ¿cómo llamarle? Privilegiados. Porque dice la Escritura que aquellos que le recibieron y le creyeron,
¿no? Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio ¿qué cosa? La autoridad, el poder de ser hechos hijos. Entonces, si tú lo recibes esto y crees que en él tienes reposo, vas a descubrir que Jesús se va a dar todo a ti en el Espíritu. ¿Y qué cosa? Que entiendas que en esa provisión dándose Él a ti, entiendas que ya no eres la persona de antes, sino eres hecho hijo de Dios. Tienes por consecuencia la naturaleza, el espíritu divino. Yo te pregunto, ¿cuál cansancio? Porque no nada más es el espíritu, sino es el corazón manso y humilde. Aprendan de mí. Fíjate algo que te voy a transmitir. Juan 1:13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de ¿qué? Entonces, ¿eres o no eres, o soy o no soy? ¿Somos o no somos transformados en nuevas criaturas? ¿Por qué? Porque lo hemos recibido, le hemos creído, creemos en su nombre, ¿sí? Y eso nos hace, ¿qué cosa? Vamos a llamarle así, derechohabientes, ¿no? De ser hechos hijos de Dios, por lo consecuente, hermanos de Jesús, ¿sí? Pero, ¿por qué somos nuevas criaturas? Porque dice la Escritura, no fuimos engendrados de sangre. Ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino ¿de quién? De Dios. Somos diferentes. Somos diferentes. ¿Qué representa esto? Un nuevo nacimiento en el Espíritu. Entonces, quítate de la cabeza que tú o yo estemos cansados y cargados porque tenemos un nuevo nacimiento desde hace mucho tiempo. El Espíritu que habita en nosotros es un Espíritu diferente. Y eso muchas veces se nos olvida. ¿Sale? Si tú lo crees y lo recibes, esa semilla con el tiempo va a producir madurez. O sea, el que se va a encargar del alimento, de la provisión para que haya un crecimiento y llegues a la madurez, a la estatura del varón perfecto, a ser perfeccionado, es Dios a través de su palabra, inspirada en tu espíritu. ¿Sí o no? Y eso te va a perfeccionar. Eso te va a perfeccionar. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no tomamos la decisión, no sabemos recibir, no nos acercamos porque no somos mansos y humildes y no conocemos, no sabemos escuchar que Dios tiene todo provisto en la Escritura. ¿Qué dice la Escritura y qué leímos? Vengan a mí. Vengan a mí. Y a veces ni vamos porque además somos perezosos o somos incrédulos, ¿sí o no? ¿Por qué no entró al reposo el pueblo? ¿A causa de qué? De su incredulidad. Y la pereza tiene mucho que ver porque luego muchas veces ni siquiera queremos hablar con Él. No queremos conectarnos con Él. ¿Sí o no? Y cuando llegamos a hablar, fíjate lo que dice Santiago 4:3, pedimos y no recibimos. ¿Por qué? Porque pedimos mal para gastar en vuestros deleites. Si en lugar de pedir, estamos hablando del reposo.
por reposo, estás pidiendo por tus deleites. Mándame uno más joven, una más joven, o dame un trabajo, un mejor trabajo, quiero una casa. Cada quien sabrá sus deleites. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué te quiero transmitir con esa escritura? Que no sabemos entrar al reposo, no solamente por la incredulidad y por no tomar la decisión, por no aprender a recibir, sino porque no sabemos pedir. No sabemos conectarnos con el Padre. No sabemos conectarnos con el Hijo. No sabemos utilizar nuestro espíritu. Y cuando somos movidos a conectarnos con Él, somos perezosos y no abrimos la boca. Y a veces la abrimos, pero pedimos mal. Y eso hace que la obra del Espíritu Santo no se haga en ti y en mí. No entres en reposo. Descansado. Es más, estamos pidiendo y pensando en qué pedir, o sea, no haciendo oraciones genuinas. Preséntate al Padre de la forma en la que estás. ¿Qué te asedia? ¿Qué te desgasta? ¿Qué te preocupa? Él lo sabe. ¿No lo leímos? Él lo sabe. Él conoce tu condición y mi condición. Entonces, mira esta porción de la Escritura. Juan 7:38 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, ¿tú crees que un interior vacío, cansado, desgastado, tiene que ver con un río que corre lleno de agua viva? O sea, ¿qué hay que hacer? Creer. ¿En quién? En Jesús. Que si tú estás en una condición que necesita reposo, cansado, cargado, trabajado, vayas a Él para hacerte descansar. Y la bendición y santificación es esta, que si tú lo crees, de tu interior correrán ríos de agua viva. Eso es vida, eso es plenitud. ¿Sí o no? Eso es vida y eso es plenitud. El último versículo y nos vamos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. ¿Y qué dice Jesús? Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, cuando tú no tienes reposo y Dios no está en ti, estás vacío. Pero si hoy crees en Él y el Espíritu de Él habita en ti y Él habita en ti, ¿cuál vacío? Hay vida. De tu interior hay un río, una fuente de vida inagotable. ¿Sí me explicó? Yo pienso en ese río que es una fuente de vida inagotable. Y el río no para, ¿eh? O sea, el río se hace quizás angostito y a lo mejor se hace turbio, pero ese arrasa con todo lo que se pone. Es constante. El cansado y trabajado lo que quiere es descansar y el río no descansa. El río no descansa. ¿Sí o no? Mire, en conclusión, para que nos vayamos, el reposo no depende de nuestro esfuerzo.
El reposo no, o sea, alcanzar y estar en ese estado de reposo permanente no depende de tus logros, de tus capacidades. Decía Lupita hace rato, ¿no? El versículo segundo que ponían, para que nadie se gloríe. La salvación no tiene que ver con logros. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. ¿Por qué es? Por gracia. Y si gracia está en ti, hay vida. El reposo es permanente. El reposo es permanente. Y está a un instante, a una oración, o sea, no tienes que irlo a buscar de Villahermosa a Coatzacoalcos. Es en ti. Tú y yo somos templo del Espíritu Santo. Entonces, si Jesús ya, y por creer en Él, te lleva al Padre y Él te da la autoridad, dijimos, te hace derechohabiente, no, te da los privilegios de hacerte hijo, de tu interior deben de correr ríos de agua viva. Y el reposo no solamente no te va a hacer que estés cansado, sino va a permitir que estés en una condición constante en la que puedas disfrutar esa sobreabundancia y esa vida interminable, esa vida eterna interminable. ¿Estás de acuerdo conmigo? Pon el segundo versículo que puso Carlita, porfa, no seas malo. Yo no me puse de acuerdo con Carla, con la pastora. Pues el Hijo del Hombre es Señor, incluso del día de descanso. Que en otras versiones, ¿cómo le llaman al descanso? Reposo. Entonces creo que es un buen tiempo para entender que el único Dios y Señor en nosotros, que el único Dios y Señor que tiene la autoridad para darnos ese reposo constante, ¿quién es? Jesús. ¿Les parece? Cierren sus ojos, vamos a orar. Padre, gracias por lo que estás hablando estos domingos y gracias porque esta serie que tú has escogido para nosotros ha sido de bendición, como la misma palabra que tú has establecido al santificar y al bendecir el reposo, mi Dios. Yo te pido que te reveles a mis hermanos de la misma forma en la que te has revelado a mí, pero que no sea limitativa, Padre, sino que tú sabes los planes de bien y tú sabes el propósito que tienes con cada uno de nosotros. Más bien, convéncelos y atráelos con lazos de amor a creer, a confiar, a buscarte a ti, a comprender que ya somos tus hijos y que no está mal de repente entrar y reconocer que algo nos cansa, algo nos desgasta, algo nos carga, pero que tenemos un Salvador, no solo porque dio la vida en la cruz por nosotros, sino porque después de ese tiempo, incansablemente Él se sigue dando a nosotros y sigue llevándonos a ti, Padre. Nos trae plenitud, nos da vida y hace que desde nuestro interior corran ríos de agua viva. Hoy, Jesús, te invitamos a que entres a nuestro corazón, a que si hay alguna dureza o hay algún pecado todavía por ahí escondido que nos cargue, nos desgaste, seas tú quien
lo limpies, Padre, nos lo muestres para entregarlo y que seas tú quien lo limpie, se lo lleve, Padre, lo borre de nosotros. Que seas tú quien cambie nuestras vidas y nos mueva a entregarte por completo nuestro ser. Que no solamente sea de palabras, sino de espíritu, de alma y de cuerpo, mi Dios. Que todo nuestro ser sea entregado y consagrado a ti, Padre. Que abramos nuestro corazón y que entreguemos cargas, cansancio, culpas, preocupaciones, ansiedades, enfermedades. Que nos enseñes a confiar, mi Dios, noche y día en ti, Padre. A creer en ti, a saber que el único que tiene la posibilidad de descansar y reposar en nosotros y hacernos descansar y cambiar el yugo que cargamos, eres tú, Jesús. Gracias porque yo sé que tú desde este mes has empezado a hacer la obra en nosotros a través del reposo, que nos estás bendiciendo y nos estás santificando, mi Dios. Y que vas a poner un anhelo constante, Padre, de buscar tu palabra, de escuchar tu voz, de anhelar tu presencia, de alimentarnos, Padre, y de glorificarte, Padre, a través de la adoración 24/7, Padre. Gracias porque yo sé que hoy el tiempo no fue en vano y que tú has hablado al corazón y al entendimiento de mis hermanos. Gracias porque yo sé que tu palabra es viva y eficaz y ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. Que esta palabra sea manifestadora de vida, Padre, donde nos movamos y que sobre todo la pongamos por obra, Padre. Que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores. Y que el hacer y el querer lo pongas tú en nosotros en todo tiempo, Padre, manifestando el poder, el amor que tú tienes en nosotros y para los que no te conocen. Que el Señor te bendiga y que el Señor te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia. Que incline su oído sobre ti y que ponga en ti paz. Bonito domingo.